Ok, ¿qué dijo ahí la señora? ¿Quién me dijo? This call is now is recorded. Esta llamada ahora está siendo grabada. Listo. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Presentar pantalla. Voy a presentar my presentation, my screen, mi pantalla. Listo. Entonces, por favor, me confirman que ustedes estén viendo mi pantalla. Thank you, Alejandro. Perfect. Sí, sí, Bien, señora. vale, listo. Entonces, el día de hoy vamos a eh, tener nuestra clase, our class. Respecto a las clases pasadas, a las grabaciones, no he tenido la oportunidad de realizarlas, pues porque la verdad me parece necesario que sea en un espacio adecuado, que no se escuche ruido y que se profundice obviamente en lo que les quiero explicar del taller, que eso es lo importante de esas clases, ¿listo? Entonces, espero para esta semana ya tener esa clase grabada y enviárselas para esta semana que viene, ¿listo? Igual, esta clase, la de hoy, esa sí se sube de una vez al grupo, ¿listo? Porque pues recuerden mi incidente de la semana pasada que fue súper inesperado, entonces todavía no he podido solucionar esa parte de los videos, pero ya el resto ya está. Bien, entonces, en ciclo 4 hemos estado viendo algo de vocabulario, hemos estado viendo algo de verbo to be, vimos la rutina diaria, aprendimos a cómo se dicen las horas. Bueno, entonces nosotros ya tenemos un nivel, pues un nivel bueno, ¿listo? Por lo tanto, entonces hoy vamos a comenzar describiéndonos a nosotros mismos, pero en inglés, ¿sí? Entonces acuérdense que para describirse a uno mismo va a utilizar ¿qué? El verbo to be, ¿sí? Es decir, si yo voy a hablar de mí misma o voy a hablar de otra persona, tengo que saber cómo voy a expresarlo. Entonces, por ejemplo, si yo hablo de mí misma, voy a decir I am, ¿cierto? Que significa yo soy o yo estoy. En este caso, como digamos, la actividad me está diciendo, descríbete a ti mismo, entonces voy a comenzar yo. Listo, vamos a hacer un ejercicio entre todos. Listo, bueno, obviamente los que participen. Em, entonces, yo voy a hacer primero el ejercicio y la idea es que ustedes luego lo hagan con sus compañeros. Es decir, yo voy a describirme a mí misma. ¿Listo? Ahora, alguien va a describirme a mí misma con base en lo que yo dije, ¿listo? Y ya si es cuando hable otra persona y es un hombre, entonces otra persona va a hablar de eso. Entonces ya me explico porque siento que soné muy enredada. ¿Cómo va a ser el ejercicio? Entonces yo me voy a describir a mí misma, ¿listo? Y otra persona me va a describir a mí con base en lo que yo digo. ¿Listo? Entonces otra persona, por ejemplo, yo voy a decir, pues obviamente en inglés, ¿no? Yo soy feliz, yo soy bajita, yo soy profesora, yo soy artista, bueno, como yo me describo a mí misma, ¿listo? Tenemos que prestar atención a lo que dice el compañero. Entonces, yo ya me describí. Entonces, yo voy a decir, por favor, me va a describir ahora. Entonces, por ejemplo, un ejemplo, todavía no estamos haciendo el ejercicio de verdad. Por ejemplo, Luz Sánchez. Entonces, Luz me va a describir a mí misma, ¿sí? Her significa ella y him significa él. ¿Listo? Yourself, self hace referencia a propiedad, ¿sí? Como a cuando nosotros decimos yo mismo o tú misma, ¿listo? Entonces acá vamos a describirlos a ellos mismos, ¿sí? Por ejemplo, acá yo me describo a mí misma. Acá estoy describiéndola a ella misma y aquí estoy describiéndolo a él mismo, ¿sí? Entonces, si es un hombre, vamos a decir describe himself. Si es una mujer, vamos a decir describe herself. ¿Listo? En mi caso, I'm a woman, soy una mujer, entonces van a describir a mí misma. ¿Listo? Me van a describir a mí misma. Entonces yo voy a decir
algunas cualidades mías, obviamente ustedes también deben decir cualidades suyas y otra persona va a hacer esa misma descripción. Entonces, por ejemplo, voy a hacer los dos roles, ¿listo? Primero la profe, ¿sí? Entonces, voy a decir mis descripciones. Entonces, voy a decir, I am happy, I am a great person, I am a teacher, and I love the cats. Y amo los gatos. ¿Listo? Entonces, ¿qué dije ahí? Que soy profesora, que me siento feliz y que me gustan los gatos. ¿Sí? Entonces ahora otra persona, voy a elegir un estudiante, obviamente yo misma, ¿sí? Entonces ese estudiante va a decir lo que yo dije, ¿sí? Entonces voy a decir, she is happy, she is a teacher, she is a cat lover, una amante de los gatos, ¿listo? Entonces eso es lo que tengo que hacer. Utilizar el verbo to be para describir a otra persona de acuerdo a lo que esa persona nos diga, ¿listo? Entonces, ahora sí vamos a comenzar el ejercicio, pero antes de comenzarlo, por favor, díganme si entendieron o no entendieron. No entendí, profe. Ok, entonces, Profe, yo ¿qué tampoco. tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es describirnos a nosotros mismos, ¿sí? Escriban en su cuaderno cuatro cualidades de ustedes mismos, lo que a ustedes se les ocurra, ¿sí? Que son gordos, que son bajitos, que son flacos, que son despistados, que son inteligentes, que son capaces, bueno, cuatro cualidades de ustedes. Ese es el primer ejercicio, escríbanlo en el cuaderno. Les doy un minutico. 2 minuticos, está bien, 2 minuticos. Si no saben alguna palabra, por favor me dicen, me escriben ahí por el chat, me dicen, profe, ¿cómo se dice gordo? ¿Cómo se dice flaco? ¿Cómo se dice pelo crespo? Bueno, lo que se les ocurra. Dark skin, Tatiana, piel oscura. Se dice I am tall. ¿Listo? Uy, qué pena, chicos. Cosas de la mañana. Brown skin. Piel oscura, lo mismo. Se puede utilizar en diferentes contextos. Son sinónimos, guys. Listo, chicos. Entonces, ¿cómo les fue describiéndose a ustedes? Listo. Entonces, ahora, ustedes ya se describieron a ustedes mismos. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Vamos a escuchar lo que dice la otra persona y a partir de lo que dice esa persona vamos a describirla. Entonces, si es un hombre, vamos a decir he is. Y si es una mujer, vamos a decir
she is. ¿Listo? Bien, entonces, yo ya me describí a mí misma, ¿sí? Yo ya dije, I am happy, I am a teacher, and I love the cats, ¿sí? I'm a cat lover. ¿Qué dije ahí? Soy una profesora, que estoy feliz y que me gustan los gatos. Entonces, ahora, otra persona, ey, me está entrando una llamada. Profe, no se le escucha. Profe, no se oye nada. La profe está en una llamada. Ya volví, chicos, discúlpenme. Estábamos diciendo que yo ya me describí a mí misma, ¿cierto? Ustedes ya saben, ya escucharon mi descripción, entonces ahora es turno de que ustedes me describan a mí. Entonces yo voy a elegir la persona que me describa. Luego, cuando yo ya elija a esa persona que me describa, esa persona se va a describir a ella misma y otra persona que ella elija la va a describir, o ella o él lo elijan, ¿listo? ¿Sí me entienden la dinámica, chicos? Sí, no. Ok, listo. Entonces, ya saben mis descripciones. Ahora, entonces, va a describirme Johan Salguero. Hi, Johan, how are you? ¿Cómo es, profe? Entonces, debes describirme a mí. Descríbeme a mí, lo que yo les dije, les acabé de decir. Pongan cuidado. ¿No te Che, acuerdas? sí, profe. Chesliska. She what? I don't understand, no te entendí. Profe, pero es que yo no sé traducir muy bien. No importa, dale, dale. Si no Por se eso, entiende es esto. A ver. Chesliska. A ella le gustan los Sí. gatos. Ok. What else? ¿No more? ¿Nada más? No, profe, no le entendí más. Oh my God. Ok. So, Johan, descríbete a ti mismo. Describe yourself. Descríbete tú mismo. I am cheerful. Cheerful. Sí, What is cheerful? yo soy alegre. Ok. ¿Qué más? Eh, I am tall. Talk. You like talk. Like talk, 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 talk. Todo el tiempo. Ya, profe, no hay más. Ok, o sea, solamente dices que te gusta hablar y que qué y que eres alegre. Sí, Ok. Ok, ahora elige una persona que te va a describir. profe, pero ¿a quién? Ay, whatever. Todos están en clase. Espere, Whoever. Ok. espere un segundo, profe. A Pinochazo. Ese es el que le toca. Así se aprende. ¿Por qué? Porque obviamente da nervios y no dice como, ay, lo voy a hacer bien, lo voy a hacer mal. Pero lo hace, lo intenta y aprende. Esa es la única forma. Yo entiendo que a veces a nosotros nos da mucho miedo todo, lo digo porque yo generalmente soy una persona introvertida, es decir, que uno no le gusta estar, digamos, como llamando la atención, pero de todas formas sí quiere aprender. Entonces,
que te caiga. Si te cayó a ti el guante de participar, participas. No importa si te equivocas, no importa, no pasa nada. Si pasa algo chistoso, pues nos reímos entre todos y ya la vida no se va a acabar porque pasa algo chistoso. Las cosas chistosas pasan todo el tiempo. Ni tampoco tengan miedo de sentirse como, ay, que porque yo no sé pronunciar eso, que no, eso no, hay que intentarlo, ¿listo? Entonces elige Johan. Margie Castro. Ok, Margie. Hi. Margie, are you in class? Or not? ¿No estás en clase? What happened, Margie? ¿Qué pasó? Guys. Ok, Margie, no sé qué pasó, no sé si le dio nervios, no sé si se le está fallando el internet, pero bueno, listo, demos la oportunidad a otra persona. A ver, yo la elijo. Tatiana, are you in class? Sí, profe. Listo, entonces ahora describe lo que dijo Johan. Bueno, Chase Talk. Y recuerda que estamos hablando de él. Sí. He is talk. Ok. Y he is... ¿Cómo es que se dice alegre, profe? Qué pena. ¿Cómo es que tú lo escribiste? Porque yo soy alegre de otra forma. Cheerful, cheerful, ¿fue que tú lo escribiste? Johan. Johan. Listo. Cheerful. Eso, cheerful. Yo casi no utilizo esa palabra, entonces no la tengo en mi vocabulario. Pero bueno, Y entonces, cheerful. ¿cuál se te ¿Listo? debe utilizar? Entonces, he, ¿listo? Es he He is cheerful. is cheerful. He- He is talk. Exacto, eso es. ¿Listo? Eso era todo. Bueno, vamos a hacer el último con una última persona. A ver, yo la elijo. Y, profe, ¿no me tengo que escribir? Ay, sí, dale, descríbete, sí. Obvio. I am tal. I am Ok. thin. I Espera, am espera, brown. espera, espera antes de que sigas. Acuérdate que la I no suena como I en el inglés. ¿Cómo es que tiene que sonar? ¿Cómo debe I am. sonar la I? ¿Ah? Ay, ¿cierto? Ay. No hay am de una porque estamos hablando solo de la I. Solo la I suena como I. ¿Listo? No, nunca más vuelvas a decir I am. I, ¿listo? I am. Qué pena. ¿Sí? Sí. Dale otra vez. I am tal. Sí. I Bien. am thin. I am Yes. brown skin. Ok. I am smart. Okay, you are smart. Yes, this is true. Es verdad. You are so smart. Listo. Y yo voy a hacer la última descripción. Entonces voy a decir que Tatiana is smart. Tatiana is a nice student. Ok, ella es muy buena estudiante. Listo. Entonces, vamos a continuar. Johan, ¿quieres participar, Johan? Do you want? Sí, profe. Ok, dinos, descríbete a ti mismo. Tengo solo dos. A ver, descríbete. I am very humble. I am very happy. Angry o ugly? Humble. Así. Ugly. What it means that? ¿Qué significa eso? Humilde. Ok. Es que te entendí otra cosa, pero bueno. Ok. Profe, no lo sé Es pronunciar que, muy bien. listo. Vale, sí. Entonces, en ese caso, por favor, miren el chat, el que envió Johan. Dice, I am very humble.
Acuérdense que la H suena como una J, ¿sí? Como piensen en Milhouse, en el amiguito de Bart. Si nosotros pronunciáramos Milhouse como pronunciamos la H en el español, no diríamos Milhouse, sino diríamos Milhouse, ¿sí? Entonces, pila, ¿sí? O sea, la H tiene sonido de J. ¿Listo? Entonces, I'm very humble. Y bueno, esto de humble, nosotros diríamos humble, ¿sí? Diríamos humble porque es una U. Pero eso es algo también de la gramática, que las palabras que tienen esta U, ¿sí? Que comienzan, que tienen, por ejemplo, este humble, no se me ocurre otro ejemplo. En general, esas palabras que tienen así H-U se pronuncia como si fuera una A, pero eso es confuso porque eso es de práctica. Obviamente no puede pues acatar estas cosas de la nada, pero es bueno que entiendan por lo menos hasta ahora, ¿sí? Porque obviamente lo otro requiere de práctica, que cuando ustedes vean la palabra H, o sea, que la palabra que comienza con H, no la van a leer como en el español, que porque la H es muda, ¿no? La van a leer como en el inglés, así, herself, himself, como Milhouse, ¿sí? Milhouse, o otra palabra, home, ¿sí? Home es casa. Entonces no vamos a decir home, utilizamos el sonidito de la H. Eso para que lo tengan en cuenta, que en el inglés es diferente en el español, ¿listo? Entonces se diría, I'm very humble. Listo. Bueno, entonces hasta ahí por nuestro repaso de hoy. Ahora, welcome to the past simple tenses, guys. Bienvenidos al tiempo gramatical past simple. Ahora sí podemos utilizar estas y estas, porque estas fueron las que yo vi que utilizaron en los talleres, que no tenían absolutamente nada que ver, pero igual las pusieron, no sé por qué las pusieron. De todas formas les dije que no debían ir porque pues no era, o sea, no tenía nada que ver con el tema de los talleres, entonces fue muy raro, o sea, fue como de dónde sacó este chico esto. Pero bueno, resulta que pues como ustedes saben, es obvio, nosotros existimos bajo unos tiempos, ¿sí? El pasado, el presente y el futuro. Cuando nosotros hablamos en presente, tenemos ciertas conjugaciones que indican que estamos hablando del momento actual, ¿sí? En el español, por ejemplo, nosotros ponemos ando, yendo, cuando estamos hablando de algo que está ocurriendo en el momento exacto. Entonces, estoy caminando, estoy corriendo, estoy pensando, ¿sí? En el pasado nosotros no hablamos igual. Ya nosotros tenemos que determinar con nuestras palabras que es algo que ya pasó, que está en el pasado, ¿sí? Entonces nosotros en el español tenemos el ayer, tenemos los verbos conjugados pero en pasado, ¿sí? Entonces él corrió, ella corrió, ellos corrieron, ¿sí? En pasado. Y esas conjugaciones obviamente también existen en el inglés, ¿sí? En el inglés vamos a encontrar para verbo to be, vamos a ver que el verbo to be cambia por was o por were. Was se va a utilizar en tercera persona y en el pronombre yo, y were se va a utilizar para el resto de los pronombres. Acuérdense que qué son los pronombres. Le doy un punto bien ganado al que me diga qué son los pronombres. He, she, they, you Sí, dale, y where. Alejandro. Ese sí es tu nombre, Alejandro Martínez. Sí, señora. Vale, Alejandro. Exacto, esos son los pronombres. De acuerdo al pronombre vamos a conjugar el verbo to be, pero en pasado. ¿Listo? Entonces, I was, she was, he was y it was. El resto va a ser con were. You were, they were, we were.
¿Listo? Entonces acá en este caso, si lo trasladamos al español, ¿esto qué va a ser? Fueron, ¿sí? O fue. Esto es lo que, lo que nos traduce esta palabra, was o were. Entonces, she was at the hospital. Ella estuvo en el hospital. O they were in the camping. Ellos estuvieron en el camping, ¿sí? Pero ya ese was o were ya de una me indica pasado. ¿Listo? Pasado de verbo to be. Ahora, también hay un auxiliar que se utiliza para identificar palabras, oraciones en pasado. ¿Listo? Ese auxiliar es did. ¿Listo? Este did que está acá. Y este auxiliar, cuando yo lo empleo, estoy indicando que estoy hablando en pasado. Por ejemplo, miren esta oración. Did she work yesterday? Ella trabajó ayer. ¿Sí? Y solamente por este did es que ya sé que la oración está en pasado, ¿sí? Que ahí dice que ella trabajó ayer, que está preguntando si trabajó ayer, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo le quito este did? Queda she worked yesterday. Bueno, por el yesterday ya suponemos que es pasado, ¿listo? Pero supongamos que no estuviera el yesterday ni el did, solamente nos va a quedar esta palabra, ¿sí? She worked. Entonces ya pasa a tener otro sentido totalmente diferente. Entonces, ya poniendo el did y algo que me especifique que ya pasó, nos queda más clara el sentido de la oración. Nos queda más claro el sentido de la oración. ¿Listo? Ese did también se puede poner en negación. En negación, en tanto como, por ejemplo, nosotros digamos como Juan no hizo la tarea el jueves pasado, ¿sí? Ya eso es pasado. Entonces, ese didn't hace referencia a eso, a negar algo que sucedió en el pasado. ¿Listo? Y también debemos tener en cuenta que en el pasado vamos a emplear los verbos, ¿sí? Vamos a conjugar los verbos. Cuando nosotros conjugamos los verbos, los vamos a conjugar de dos formas, porque resulta que existen verbos que son regulares y verbos que son irregulares, ¿listo? ¿Cómo así que son verbos regulares y verbos irregulares? Los verbos regulares son verbos que solamente se van a conjugar agregando una ed al final. Y ya agregando la ed al final, ya ya es lógico que la oración va en pasado. Entonces, por ejemplo, si acá yo le agrego un pronombre, I worked, she watched, they hopped, he looked, ¿sí? Cuando yo ya agrego un pronombre, ya estoy diciendo que esta acción sucedió en el pasado solamente por agregar las letras ed al final del verbo, ¿listo? Entonces lo único que uno hace al momento de hacer los ejercicios es agregar ed. Entonces está el verbo watch, agrego ed. Está el verbo hope, agrego ed solamente porque termina en e. Está el verbo look, agrego ed. Y ya me queda conjugado el verbo en pasado. ¿Listo? Entonces, acá hay una listica de algunos verbos, ¿sí? Que la idea es que los pasemos a pasado, ¿listo? Entonces, ¿qué significa que los pasemos a pasado? Que agreguemos la terminación ed al final. Entonces, ya no es increase, sino increased. Algo que debo aclararles, chicos, que es importante, resulta que en el inglés, nosotros cuando estamos aprendiendo a hablarlo, el pasado, nosotros vamos a decir work it, watch it, hop it, look it, porque nosotros todavía no sabemos identificar cuando la palabra termina en ed o cuando no, cuando la escuchamos. ¿Listo? Pero fonéticamente es terrible decir work it o watch it o hop it o look it. Suena muy mal, o sea, de verdad suena muy mal. En general, estas palabras terminan como si acabaran en una T, o sea, la forma correcta de pronunciar estas palabras sería cuando al final pronunciáramos con una T. Worked, watched,
hoped, looked, ¿sí? Y bueno, son otros truquitos más. Pero entonces yo entiendo que pues nosotros no tenemos el bagaje de una persona que sí haya hablado, estamos hasta ahora aprendiendo, entonces obviamente nosotros sí debemos aprender a identificar cuando es en presente o cuando es en pasado, y pues obviamente al momento en la lectura, pues obviamente sé que ustedes van a leer así, pero sepan que así no es la forma correcta en la que uno habla en pasado. Listo, entonces acá tengo esta listica de verbos, lo que vamos a hacer es que la vamos a pasar a pasado, ¿sí? Agregarle la ed en su cuaderno, por favor. Entonces, el primer verbo es increase. ¿Alguien sabe qué es increase? Increase Increíble. es aumentar. Increase es aumentar. Déjenme, me salgo un momentillo. Increase es aumentar. ¿Listo? Y entonces, ¿qué hago? Lo que hago es agregarle la D porque la palabra ya termina en E, entonces no tengo que agregarle el D, solamente le agrego la D. Y ahí ya me quedó el verbo en pasado. Entonces ahí ya no diría aumentar, sino que ¿qué diría? ¿Cómo traduciríamos esa palabra al español? Increased. Aumenté. Aumentó, aumenté. Si estoy hablando de mí mismo, aumentó. Listo, ya es pasado. La siguiente, influence. Influence. What is that? Y sí, ¿no? Es fácil, influencia. Entonces, ¿qué hago? Le puse una D, porque acá viene D, y entonces esto es influencio. Ok, nice. El siguiente, inform. Espero que lo estén haciendo conmigo, no que yo acá solita toda chistosa haciéndoles la tarea, no mentiras, pero la idea es que sí, pues lo vayan haciendo por si les salen alguna duda. Igual esto es súper sencillo, solamente es agregar ed y entender que ya ahí queda el verbo conjugado en pasado. Inform significa informar, ¿no? Entonces, por lo tanto, es informó. Inject. What is inject? ¿A qué le suena inject? ¿A qué le suena inject? Guys. Profe, se comió una N en informo. Gracias, compañero. ¿Sabes qué significa inject? Inyección. Sí, exacto. Suena a inyección. Listo. Bien, entonces, inject, injected, injected. Entonces, inyecto. Injure. ¿Qué será injure? Injure. Injure es lesionar. ¿Listo? Injured. Lesionó. Se lesionó. Y el último, instructed. Instructed. Que pues es instruir. ¿Listo? Instruyó. Bien. Entonces, hasta ahí. Listo, entonces hasta ahí, chicos. Entendemos que en los verbos regulares se va a agregar ed al final y ya cuando se agrega la ed ya me está diciendo que el verbo está en pasado. ¿Sí? Hasta ahí eso es lo más fácil, ¿sí? Porque solamente es poner ed al final. Pero resulta que no es tan fácil, porque el inglés, pues, obviamente como en toda lengua, chicos, cada lengua tiene una cantidad de palabras que ustedes no se imaginan, o sea, muchas. Y verbos hay muchísimos. Por ejemplo, en el español, ¿ustedes saben qué es esputar? ¿Alguien sabe qué es esputar? Así la palabra suena terrible, lo sé. Parece una... Pues es como si fuera como escupir de una manera expulsando, sí, no sé. Ajá, esa acción, o sea, la acción de
de escupir digamos, de una forma no apropiada, que uno escupa y le caiga en el zapato al otro, así como en China. Esa acción se llama esputar, ¿sí? Los que ya sabían, pues chévere, tienen vocabulario. Los que no, les presento un verbo que ustedes no conocían de su lengua. Imagínense en el español, o sea, existen un poco de verbos que uno no conoce. Vaya a ver en el inglés. Muchas acciones que uno realiza en el inglés también, obviamente, las llaman de alguna forma. ¿Listo? Entonces, resulta que esos verbos, ¿cuál es la diferencia entre un verbo regular a un verbo irregular? El verbo irregular es un verbo que lo tenemos en infinitivo. ¿Qué significa que esté en infinitivo? Que esté de forma general, como por ejemplo nosotros tener el verbo cocinar, ¿sí? Cuando yo digo verbo cocinar, ahí lo estoy diciendo en general, no estoy poniéndolo ni en pasado porque no estoy diciendo cocinó, sino que estoy poniéndolo en el presente, pero de forma general, ¿sí? Y a eso se le llama infinitivo. Lo tengo en el infinitivo, sí, tengo el verbo en infinitivo, pero cuando yo lo paso a una conjugación, ya sea en futuro o en pasado, me cambia totalmente la palabra, ¿sí? Por ejemplo, veíamos acá en el verbo to be, que el verbo es be, ¿sí? Pero en pasado cambia a was o a were, ¿sí? Es un verbo que cambia. Por esto se llaman verbos irregulares, porque al momento de conjugarlos, los verbos no van a mantener su estructura, sino que cambian. ¿Qué parecido ustedes le ven de was a be? Nada, o sea, eso no tiene nada de parecido, sino que esa es la lógica gramática que se utiliza. Entonces, este verbo to be es un verbo irregular. ¿Por qué? Porque cuando yo lo cambio de tiempo, cambia su estructura, ¿sí? Entonces, yo sé, es un poquito confuso, pero esto es de práctica, no este es más. ¿Listo? Entonces, lo que usualmente se hace en los cursos de inglés es recomendarles a los estudiantes que tengan una lista de estos verbos, de los verbos en pasado participio y pues su significado. Entonces, miren acá, por ejemplo, miremos algunos de estos verbos. Entonces, miren el be, acá está. En pasado, was o were. Y en participio es been. Esto de participio se utiliza para decir oraciones como, por ejemplo, ¿alguna vez has estado en Paraguay? ¿Cuántas veces has estado con tal persona? ¿Has estado o has tenido alguna experiencia? Y esto es pasado participio, se utiliza eh, haciendo otros ejercicios con otras estructuras gramaticales que son un poco más compuestas, ¿listo? Entonces, por ahora nos vamos a preocupar por este tipo de oraciones que son más simples, ¿listo? Solamente con las de pasado, entendiendo que hay verbos regulares y verbos irregulares. Entonces, a ver, hay una pregunta. Ok. Bien. Entonces, vean, les decía de este verbo be. Ahora miremos, por ejemplo, este verbo buy. Buy es comprar en inglés, ¿listo? Cuando yo lo paso al pasado, me cambia totalmente la estructura. ¿Sí ven? Buy, bought. Acá ya dice compró, ¿sí? Bought, compró. ¿Listo? Hay verbos que no cambian, pero que son irregulares, como por ejemplo el cat. El cat no cambia, pero es irregular. ¿Listo? El do cambia a did. ¿Listo? Y este did es el did que vamos a utilizar para poner en las oraciones para indicar preguntas en pasado o negar oraciones, pero en pasado. ¿Listo? Miremos este, draw. Draw es... tuve un pequeño lapsus, me confundí si draw es dibujar, no lo recuerdo. Déjenme buscar rápidamente.
Sí, es dibujar. Me confundí por un segundo, me engañaron mis sentidos, ¿listo? Ese draw es dibujar. Miren la estructura. Y en pasado la A cambia por una E y es draw. Entonces al decir draw, ya estoy indicando dibujo. No dibujar, sino dibujo. Por ejemplo, drink. Drink es beber. Entonces en pasado cambia a drive. Drive es manejar. En pasado cambia a drove. ¿Listo? Eso es. Entonces, ¿cómo uno hace para hacer estos ejercicios y esto y aprendérselos y bueno, y tener, digamos, conocer lo que significa cada uno de esos verbos? No, hay es que estudiar. La única forma de aprenderse estos verbos irregulares, irregulares tanto como regulares, esos verbos se aprenden es viéndolos, escribiendo, poniéndolos en práctica, pensándolos cuando estamos haciendo nuestras acciones. Lo que yo les decía, no estoy segura si es a ustedes, que cuando ustedes vean a un miembro de su familia, solamente como por juego, como por algo diferente, piensen cómo se dice ese nombre o bueno, esa persona, sí, lo que significa esa persona en inglés. Entonces ven a su papá, entonces a my father, o a su mamá, my mommy, o al perro, el cat, o el dog, o etc. ¿Sí? Entonces, esa es la idea, que ustedes tomen todo lo que van aprendiendo y lo apliquen en su vida cotidiana. El inglés se aprende es con práctica, o sea, eso no hay de otra. El inglés es de pura práctica y ensayo y error, porque como todo, ¿no? O sea, como todo, dependiendo de la constancia que ustedes le brinden a algo, van a tener los resultados, ¿sí? Si ustedes le ponen empeño a algo que es negativo, van a tener resultados negativos, ¿sí? Entonces, así funciona todo. Depende de cómo ustedes se esfuercen por hacer las cosas, es el resultado que van a obtener. Entonces, si ustedes se empeñan en, por ejemplo, aprender a conocer muchos de estos verbos, seguramente lo van a hacer, lo van a aprender y lo van a utilizar. ¿Listo? Entonces, obviamente esto queda, o sea, ya de que de verdad quieran aprender, queda a disposición de cada uno de ustedes. La idea es que cada uno quiera aprender, pues porque de verdad le nazca, no porque le toque. Igual a todo el mundo no le gusta el inglés, eso es entendible, entonces, pero la idea sí es que se vaya con lo básico, ¿sí? Por lo menos que aprenda lo necesario. Bien, ya después ustedes miran si profundizan o no profundizan, pero por el momento conmigo aprenden a pronunciar muchas cosas que les van a servir y a aprender a reconocer estructuras y tiempos y bueno, lo necesario, ¿listo? Entonces, sabemos que hay verbos irregulares y sabemos que hay verbos regulares. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sabemos de una vez si un verbo es irregular o regular? Les recomiendo que por favor bajen esta tabla. Igual, esta en específico no va a ser, pero en el siguiente taller va a ir una tabla en la cual van a ir pues un listado de esos verbos. Entonces, si tienen la oportunidad, la pueden bajar, la pueden descargar y la tienen ahí en su celular o la tienen impresa para que vayan estudiando los verbos, porque igual si los vamos a utilizar, ¿listo? Vamos a hacer ejercicios con este tipo de verbos. Entonces, muchas veces si uno no sabe si el verbo está de forma regular o irregular, lo que hace es que mira la tablita y ya dice, ya sé que es irregular, entonces lo cambias a la forma correcta. O si no es irregular, si no aparece en la tabla de los irregulares, entonces solamente le agregas ed, ¿sí? Así como esto, solamente le agregas ed. Eso es. ¿Listo? Bien, entonces vamos a hacer acá this exercise. ¿Listo? Entonces dice la primera oración. Dice William visit entre paréntesis his grandparents last weekend. ¿Listo? Entonces acá vamos a ver algunas cosas que son muy claves. ¿Listo? Voy a cambiar el puntero. Entonces vamos a ver aquí. Ay, no se cambió el puntero. No, tengo miedo de que se ponga lento.
Opciones de puntero. Sí, listo, ya. Entonces, miren acá la estructura gramatical de esto. Entonces, William visit his grandparents last weekend. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos en pasado, es necesario siempre expresar el tiempo en el que sucedió. Si estamos hablando del fin de semana pasado, debo expresarlo. Si estamos hablando de hace una hora, si estamos hablando de la semana pasada, de ayer, del año pasado, de todo lo que indique pasado. Si todo indica pasado, o sea, si el momento me está indicando pasado, va a ser lógico que el verbo también gracias, madre, va a ser lógico que el verbo también me va a quedar en pasado. ¿Listo? Acá me ocurrió un error. Listo. Entonces, miremos. Visit. Entonces, visit, vamos a agregarle el ed. ¿Sí? Y entonces, ¿qué dice acá? William visitó a sus abuelos el fin de semana pasado. Weekend significa fin de semana, ¿listo? Para los que no sabían. FTS. Fin de semana, ¿listo? Weekend. Week significa semana y end significa final, ¿sí? Weekend, fin de semana. Así se dice en inglés, fin de semana, ¿listo? Y last significa el anterior. Bueno, miremos el segundo. Jane arrived an hour ago. Miren acá, por ejemplo, miren acá. ¿Se acuerdan que yo les dije a ustedes que la H sonaba como una J? Porque cuando yo digo hour, no la pronuncio con J, no digo hour. ¿Por qué no? Porque resulta que acá está la O. Esto es un diptongo, ¿sí? Tenemos una vocal cerrada y una vocal abierta. Yo tengo un diptongo acá y eso es una ley gramatical que de una va a chocar acá. Entonces esta H ahí sí ya no va a tener sonido. Así es el inglés, tiene sus cositas feas. O sea, por ejemplo, a mí esto me parece como, pues que igual no se supone que debería ser todo con la misma estructura, pero no. Todo tiene una excepción. Entonces, por ejemplo, hour, que significa hora en inglés, si se pronuncia sin H, o sea, la H ahí sí se vuelve muda, pero solo porque es un diptongo, ¿listo? Bien, déjenme, me tomo un café. Listo. Listo. Entonces, miremos acá. Jane arrived an hour ago. Entonces, ¿qué hago? Agrego el ed. Arrived. Me disculpo, pero pues ustedes saben que escribir con mouse no es lo mismo que escribir con marcador o con lápiz. ¿Listo? Ahora miren acá. We go to Bob's birthday party yesterday. Entonces, ¿qué dice acá? We, nosotros. Go es del verbo ir, ese ya lo conocemos, ya lo hemos trabajado. To Bob's birthday party yesterday. ¿Qué dice acá? ¿Quién es capaz de decirme qué dice acá? Ya casi acabamos, nos quedan 9 minuticos. ¿Qué es birthday? Escriben al chat si algo, no se preocupen. Birthday. Birthday party. Bueno, party. Ustedes sí saben que es party. No me digan que no. Obvio. Party. La fiesta de cumpleaños de Bot. Exacto. ¿Quién me dijo? Joan Salguero. Ok, Johan. Yes, eso es. Entonces acá dice nosotros a la fiesta de Bob ayer. ¿Sí? Yesterday es ayer. Entonces, ¿cómo vamos a conjugar esto? ¿Será que si lo pongo así, good, estará bien? ¿Ustedes qué creen? Obviamente que si yo no sé si el verbo es regular o no es irregular, realmente yo voy a ponerlo así. ¿Por qué? Pues por descarte, ¿cierto? Pero si yo sé que es un verbo irregular, obviamente yo no puedo poner ed. ¿Y cómo sé que es un verbo irregular? Estudiando.
no hay de otra, ¿sí? O sea, viendo la tablita, haciendo oraciones, haciendo los ejercicios, todo eso nos ayuda a adquirir vocabulario. Y en eso saber cuáles verbos son irregulares y cuáles no. Ya después es por práctica, ya uno ya sabe que ese verbo se pronuncia así y listo. Entonces esto no. Obviamente este verbo es un verbo irregular, pero yo cómo sé que es irregular porque estudié las tablitas, ¿sí? Porque las leí, las interioricé y empecé a aplicarlas en mi vida. Listo, a pensar sobre todo en inglés. Entonces voy a borrar eso. Vamos a borrar esto. Y vamos a ver cuál es la forma correcta. Entonces, ¿cuál es la forma correcta? Es we went. ¿Listo? Este es el pasado de go, went. Y si se fijan, no tiene nada de similar. ¿Que cómo sé que cómo lo hago? Que si lo saco por asimilación, no. Te lo aprendes. You learn by heart. Aprendérselo en inglés se dice aprender con el corazón. ¿Listo? Entonces, no hay de otra. O sea, se lo aprenden o no, no hay nada porque nunca se van a acordar. Entonces, solamente deben estudiarlo, interiorizarlo y ya después se les va a hacer más fácil. Pero que haya una fórmula mágica para decirles como que ustedes ya van a saber que go es went o van a reconocer los verbos irregulares, no. Eso es con estudio, no es más. ¿Listo? Por ejemplo, be, ya sabemos que be es irregular. Entonces, ¿cuál sería? I was o I were. ¿Quién me dice? I was o I were. ¿Cuál de los dos es? Were. I was. ¿Por qué? ¿Por qué queréis? ¿Por qué? Exacto, sí, es muy bien I was, pero ¿por qué? Porque acuérdense que el verbo to be, pues es el verbo, mejor dicho, uno de los más problemáticos, pues no pensándolo en problemas, sino de los que más se conjuga, ¿sí? De lo que todo el tiempo está moldeándose. Este was se va a utilizar para el pronombre personal, o sea, el yo, ¿sí? Este I, y para los de tercera persona, ¿sí? She, he o it. Y el resto va a ser were. Entonces, está muy bien. ¿Listo? Bien. Y el último, este también es un verbo irregular. El pasado de este verbo es el título de una película de terror que es famosísima, que es de un muñeco que va en triciclo y el muñeco sale en una pantalla y es cuando sale una persona secuestrada y tiene que superar una trampa o si no se muere o le quitan una pierna o le quitan un dedo, un ojo, se muere. ¿Cuál película es? Sao. Exacto. La de juegos macabros. Exacto. Este es el pasado de sí. Por lo tanto, es vio. ¿Listo? Eso es. Listo, chicos. Entonces, esto es todo por hoy. Esto del pasado lo vamos a continuar trabajando, obviamente. Pero por ahora deben hacer el taller número 3, que es lo que vimos la semana pasada y antepasada de likes y dislikes. ¿Listo? Si tienen dudas, preguntas, ya saben que me pueden decir por el chat. ¿El trabajo es para el lunes o para el martes? El trabajo número 3, el taller número 3, tienen hasta el 1 de septiembre para enviarlo. Ah, ok, bueno, gracias. Esta tarde, en la medida de lo posible, voy a enviar un archivo en donde están los nombres de los compañeros que les falta 1 o 2 talleres, ¿listo? Para que lo revisen y digan, ah, bueno, me falta este taller, entonces lo hacen y lo envían, ¿sí? Espero hacerlo hoy, si no lo hago hoy, lo hago el día de mañana, ¿listo? Porque estoy un poco apretada de tiempo. Entonces, eso por ahora, chicos. Gracias por su asistencia y nos escuchamos el próximo fin de semana. Vale, profe, buen día. Vale, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Vale. Hasta luego, profe. Ok. Y lo veo yo.
Ok, ok. Bye, bye. Bye, 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 bye. Voy a detener la grabación.